¿Cuáles son las principales características de la arquitectura brutalista? Soy Manuel Mauricio Molina y en este video te contaré 4 características de la arquitectura brutalista. Primera, la forma y aspecto. Los edificios brutalista están generalmente diseñados con formas simples y geometrías angulares y líneas repetitivas. Y es que precisamente la orientación filosófica de este movimiento es la creación de edificios conformados por volúmenes básicos y simples, funcionales y honestos, libres de cualquier ornamento o adorno o de todo aquello que no tenga una función más allá de lo estético o decorativo. Y pretende también darle una reinterpretación a la idea de que la forma sigue a la función, acuñada por el arquitecto Louis Sullivan en su famoso ensayo El edificio alto de oficinas considerado artísticamente, en el que básicamente dice que el diseño exterior de los rascacielos debería exhibir la función de sus espacios interiores. Pero eso casi no se cumple ahorita, porque generalmente hacen todas las fachadas de los rascacielos iguales y con el mismo módulo y ya. Fin del diseño exterior de los rascacielos. Entonces, todas estas ideas desafiaban el imaginario que se tenía en esa época de cómo tenía que ser un edificio, porque se oponía a los proyectos refinadamente decorados que estaban asociados con la burguesía y las clases más acomodadas a través de la producción de edificios más económicos, hechos con formas simples, austeras, construidas con materiales desnudos. Comúnmente las obras de arquitectura brutalista tienen un aspecto áspero y sus materiales están expuestos en las fachadas sin ningún tipo de revestimiento o acabados, produciendo así grandes bloques de hormigón o materiales ásperos compuestos con líneas simples y ritmos repetitivos. Segundo, el material. Y es que los proyectos están construidos a menudo en concreto fraguado en sitio y a la vista, y en muchas ocasiones son visibles las marcas de las formaletas que se usaron para moldearlo. Y precisamente uno de los valores más importantes de este movimiento es la exploración y la explotación de la plasticidad que tiene el hormigón para crear volúmenes sólidos con formas bastante precisas y detalladas. Porque si tú te fijas, el concreto es como si fuera una arcilla que tú puedes moldear. Entonces el arquitecto se vuelve casi como un modelador o como un escultor. Es casi como un artista plástico de la forma que va a tener el edificio. Y precisamente el hormigón armado tiene esa posibilidad de ser moldeado. Y si sumas esa posibilidad a la creatividad del arquitecto, ya te digo yo qué cosas fabulosas ocurren. Y en la arquitectura brutalista también se usan materiales como el ladrillo, el acero, el cristal, la piedra y los gaviones, siempre dejando expuestos los materiales, especialmente su textura áspera. Peter y Alison Smithson fueron, por ejemplo, cofundadores del brutalismo y buscaban con sus teorías y proyectos hacer un homenaje a los materiales exponiéndolos tal cual como son, mostrando el concreto como concreto, la madera como madera y así. Es como cuando Louis Kahn le preguntó a un ladrillo qué quería hacer y el ladrillo le contestó que quería ser naranja. A eso se refería la honestidad del material y del proyecto, a dejar el material expuesto en su forma más natural, sin ningún revestimiento ni adorno. Tercero, el concepto. Y es que el concepto de brutalismo está asociado a la intención de exhibir los materiales en bruto, especialmente el concreto, y no solo los materiales, sino que también las estructuras de los edificios son expuestas. El concepto surgió de la expresión en francés béton brut. Así es como le dicen en francés al hormigón en bruto. Y ya después el crítico y catedrático de arquitectura británico Rainer Banham, que escribía para Architectural Reviews, denominó el movimiento como brutalismo en su libro El nuevo brutalismo. Y es que él escribía mucho sobre la obra de Alison y Peter Smithson, que fomentaron una arquitectura hecha a partir de la materia prima y la estética industrial. Como cuando Le Corbusier decía que las máquinas eran bellas y se le ocurrió que hacía falta inventarse la máquina de habitar.
Por cierto, ¿ustedes sabían que Peter Smithson era tan brutalista que hasta le decían Brutus de cariño? Y esta vanguardia surgió como una evolución del movimiento moderno promovido por Le Corbusier y tomando como punto de partida sus famosísimas unidades de habitación y sus proyectos en Chandigarh. Entonces es una arquitectura que exhibe claramente su materialidad y su masa, dejando expuesta su estructura, su superficie sin acabado y sus materias primas. Pero el concepto va mucho más allá de eso, porque además de eso fueron los arquitectos jóvenes de los años 50, 60 y 70 quienes empezaron a desarrollar proyectos que aplicaban estas ideas. Entonces el término brutalismo empezó a ser usado también para referirse a este grupo de profesionales que estaban enojados e inconformes con la sociedad y que promovían sus ideales con virulencia a través de sus proyectos que generalmente eran contradictorios a la arquitectura que se enseñaba por aquella época en las escuelas. Cuarto, su carácter político. Generalmente la arquitectura brutalista ha estado asociada con regímenes políticos comunistas, dado que tuvo uno de sus mayores desarrollos en la antigua Unión Soviética. Pero en mi no tan humilde opinión, esta vanguardia va más allá de eso, porque la arquitectura brutalista es una expresión de cambio y de desarraigo hacia lo del pasado. Se trata de una vanguardia que producía edificios que tenían un objetivo concreto y utópico, transformar las condiciones sociales de sus contextos, o al menos contribuir a que ello sucediera. Y es que precisamente este movimiento surgió después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los países de Europa necesitaban superar la devastación que había dejado el conflicto bélico, desarrollando proyectos que dieran un nuevo aire a las sociedades, que contribuyeran a la generación de un nuevo pensamiento y que además fueran estructuras económicas y de rápida construcción. Entonces esta vanguardia le vino como anillo al dedo a los regímenes que surgieron a partir de la posguerra. Y precisamente por esto, la arquitectura brutalista no se limitó al este de Europa, sino que se desarrolló en todo el mundo, incluyendo América y Asia, pues se convirtió en un modo de expresión de la sociedad que reclama cambios profundos. Y precisamente por la economía de los proyectos y por el apoyo de los gobiernos, fue que rápidamente se extendió el movimiento por todo el mundo y no se limitó a hacer grandes edificios públicos, sino que llegó también a desarrollarse en la arquitectura doméstica y popular. Y precisamente por esto se ha ganado la fama de ser una arquitectura barata, sin concepto, fea y de mala calidad. Pero en mi no tan humilde opinión, no es así. Por ejemplo, el príncipe Carlos se refirió una vez a los edificios brutalistas como montones de hormigón. Y no solo eso, en el año 2005 el programa de televisión Demolition sometió a votación de su público la elección de 12 edificios para ser demolidos, y 8 de los 12 edificios que fueron seleccionados por el voto eran brutalistas. Entonces yo pienso que la arquitectura brutalista ha sido mal juzgada por su sesgo político y por el aspecto de sus materiales al pasar de los años, porque generalmente el concreto, cuando no se le hace mantenimiento, empieza a tener problemas de humedades y algas y todas esas cosas. Pero eso no es culpa ni del concepto, ni del diseño, ni de la arquitectura, sino de la falta de mantenimiento a la que son sometidos los proyectos. En fin, ¿qué opinas tú de la arquitectura brutalista? ¿Deberíamos conservarla y salvarla de la demolición? Cuéntanos por favor en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima.